la economía informal me ha enseñado grandes lecciones, sobre todo que no hay blancos ni negros. En todo lo que dijo aquí nuestro querido maestro de ceremonia, se les voy a decir una cosa: marroquiniano de día, landivariano de noche. Con mucha honra soy alumno de Landívar, también, en la maestría de literatura hispanoamericana. La economía informal en sí mismo es un fenómeno bastante complejo y un fenómeno que cuando uno lo aborda le va dejando a uno lecciones que se van acumulando a lo largo del tiempo y finalmente le cambian a uno la forma de pensar. Por ejemplo, este estudio que hicimos, si yo fuera a contar la historia, cómo era la historia hace 8 meses cuando lo publicamos, diría que fue hecho por un profesor de Marroquín y 2 de sus asistentes recién graduados de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy, si fuera a contar la misma historia, diría que el estudio fue hecho por un alumno de la Landívar más 2 profesores de economía de la Landívar en el TEC, en Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. Somos los mismos, pero la historia no se queda constante, la historia cambia y sobre todo las formas en que interpretamos la historia van cambiando. Tuve la oportunidad de estar en el África la semana pasada, en un país muy pobre, se llama Mali, África del Oeste, la parte francófona del África, y la verdad es que cuando uno va allí, esas caracterizaciones de lo formal, lo informal, lo legal, lo ilegal, como que quedan fuera completamente de contexto. Que quedan completamente fuera de contexto porque son otras realidades que se han construido de otras formas y no necesariamente nuestros instrumentos cognitivos, nuestros modelos mentales funcionan. Les cuento una muy sencilla. Empecé a caminar en Bamako, la capital de Mali, caminé varios kilómetros y me acerqué a un lugar donde había mucha gente y mucho comercio. Entonces dije yo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo caminando o me regreso? Pensé como latinoamericano, en una conglomeración tan grande de personas, gente viniendo, cruzando calles, automóviles, una especie de mercado. Dije, aquí lo más seguro es que me van a asaltar. Con una cuestión muy importante, era el único blanco alrededor de decenas de miles de personas de raza negra. Pero dije, bueno, a lo mejor ese modelo mental latinoamericano no es el mejor modelo para juzgar esta realidad. Entonces dije, ok, entonces ahora pensá con la conciencia que te nació en Los Ángeles, cuando viví en Los Ángeles. Ok, si me voy a meter a un barrio de raza negra como único blanco, también lo que más me convendría es salir corriendo. Y bueno, pero no sabía cómo interpretar esa realidad que tenía enfrente, porque mis modelos cognitivos, mis modelos mentales no se aplicaban a lo que ahí estaba viendo. Regresé y después de pasar 5 o 6 días en Mali, me di cuenta que ninguno de los 2 modelos funcionaba. Ninguno de los 2 modelos era el válido para interpretar esa realidad, porque las personas son bastante pacíficas, son musulmanes, con los blancos no tienen ningún problema, pero sin embargo, viniendo de otro lugar del mundo, uno mira los problemas de una manera muy diferente. Digo esto porque cuando uno habla de economía informal, es bien sencillo poner el dedo y decir, esto es ilegal, esto es ilícito, estás haciendo lo incorrecto. Pero yo creo que las preguntas que debemos hacernos es, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo lícito? Y más importante de eso, ¿quién decide qué es lo justo? ¿Quién decide qué es lo ilícito? Y si nos vamos un poco más allá y pongo en práctica lo que he aprendido aquí con mi querido maestro Byron Barahona en teoría crítica y literaria, uno lo que debiera preguntarse es quién decide lo que es verdad y lo que no es verdad. Y un paso atrás aún, ¿quién decide cuáles son las reglas que se siguen para llegar a la verdad y cuáles son y cómo practicando esas reglas entonces tengo derecho de hablar? Este asunto es importantísimo porque en el análisis de la economía informal no puede quedarse uno únicamente en el enfoque económico. El enfoque económico es muy sencillo. ¿Me conviene o no me conviene cumplir con lo que el gobierno pide? Si ustedes me pidieran una definición de la economía informal, les diría, economía informal es perseguir fines lícitos a través de medios ilícitos. ¿Sí? La señora que está aquí afuera, a la salida de la puerta principal de Landívar, vendiendo tortillas, ella no tiene permiso para vender tortillas, no fue con el alcalde auxiliar, no pasó por sanidad, no pasó por la municipalidad pidiendo permisos. Sin embargo, vende tortillas y le compran. No es ilegal vender tortillas. Lo que es ilegal es los medios con los cuales se ejerce el oficio. Porque los medios implican obtener una licencia de sanidad, obtener un permiso de la municipalidad, obtener un registro de la SAT, etcétera, etcétera. Ello no se cumple con eso. Entonces, desde el punto de vista económico es muy sencillo, porque lo que uno diría es, bueno, ¿por qué las personas no cumplen con todo lo que la ley manda? Bueno, porque no es económico hacerlo. Es una comparación de costos y beneficios. Sin embargo, es importante hacer un análisis de la perspectiva institucional y preguntarse acerca de lo que uno ve. Lo que uno ve en nuestras realidades
es un sistema que fue creado para nosotros o que fue creado para los otros. Y ya se van a dar cuenta por qué estoy hablando de esto. Es muy sencillo decir, bueno, los informales son los que venden en la calle y no cumplen con nada. Ok, pero a ver, eso es según la visión del mundo que nos han enseñado a tener, que nosotros creemos que debe seguirse. Pero al final de cuentas habría que preguntarse respecto de la legitimidad de las instituciones que gobiernan las relaciones de ese tipo de personas. Y cuando uno hace un análisis institucional de las restricciones, de las oportunidades, de la forma en que se interrelacionan los guatemaltecos, se da uno cuenta que el Estado guatemalteco fue creado para cualquier cosa, menos para que sirviera a los propósitos de cada uno de nosotros. Es más, el análisis histórico muestra que el Estado guatemalteco fue creado para beneficiar a grupos muy claramente identificables que estaban relacionados con quienes ejercían el poder. El asunto es crucial, tan crucial que quisiera yo leerles a Michel Foucault, filósofo francés, este es un extracto tomado de un diálogo sobre el poder. Dice, y aquí con el perdón de Jorge Luis Córdoba y de mi papá, que también se revolcaría igual que Jorge Luis, únicamente pero Jorge Luis ya lo leyó también, únicamente una ficción puede hacer creer que las leyes están hechas para ser respetadas, que la policía y los tribunales están destinados a hacer que se las respete. Únicamente una ficción teórica puede hacernos creer que nos hemos suscrito de una vez por todas a las leyes de la sociedad a la que pertenecemos. Todo el mundo sabe también que las leyes están hechas por unos y que se imponen a los demás. El ilegalismo no es un accidente, una imperfección más o menos inevitable. Es un elemento absolutamente positivo del funcionamiento social. Todo dispositivo legislativo ha articulado unos espacios protegidos y provechosos en los que la ley puede ser violada, con otros en los que puede ser ignorada, con otros finalmente en los que las infracciones son sancionadas. Esa es la esencia de la economía informal. Cuando uno tiene esta ficción de que la ley, y que dentro de la ley y fuera de la ley, se topa uno con la realidad de que desde el momento que se hizo la ley pensando que unos iban a quedar afuera, y que no convenía que esos que quedan afuera quedaran dentro de la ley. Entonces unos quedan afuera, otros quedan adentro, otros quedan al margen. Este es un asunto tan sencillo como que si tuviéramos aquí un cuadro con un marco, yo les pregunto a ustedes, ¿el marco está adentro de la pintura o el marco está afuera de la pintura? ¿Qué me responderían? No está ni adentro porque no es parte de la pintura, pero no está afuera porque no es parte del espacio que rodea al cuadro. Sin embargo, está ahí. La informalidad viene a ser algo como eso. No es que esté adentro, no es que esté afuera. Pero sin embargo, la cuestión esencial que uno tiene que preguntarse es el hecho de que estén al margen, que estén aparentemente excluidos, que pareciera ser un accidente. Cuando uno hace un análisis más detenido de la forma en que surge el poder y se consolida el poder en sociedades como las nuestras, se va a dar uno cuenta que no es un accidente, sino es la forma en que finalmente el sistema fue creado y que siempre ha operado de esa manera. Lo único que los informales hoy quizás son los que venden y producen productos al margen de la ley. Antes los informales eran otros. Pero esta realidad es importante en el sentido de que la ley finalmente es un ejercicio de poder de parte de un grupo. En el límite me atrevería a decir, dice Foucault, que la ley no está hecha para impedir tal o cual tipo de comportamiento, sino para diferenciar las maneras de vulnerar la misma ley. Digo que mi papá se revolcaría de esto porque mi papá es abogado entrenado en la San Carlos hace 40 años. O sea, decirle esto a un abogado es como estarle diciendo que lo que están hablando están practicando básicamente un sistema en el cual hay una gran discrecionalidad y donde no hay esas grandes verdades últimas inmutables respecto a lo que es justo o no es injusto. Ahora, ¿por qué traigo esto? Bueno, traigo esto porque creo que el posmodernismo como corriente filosófica ayuda a entender un poco mejor lo que es la informalidad, dado que la informalidad es todo lo que la ley no define. Lo formal es lo visible, lo formal es el ideal, el objeto del Estado. ¿Sí? Lo formal es un traje hecho a la medida. Lo formal es esa idea que tienen los legisladores respecto de cómo debiera ser el ciudadano ideal, de cómo debiera ser el guatemalteco ideal: responsable, trabajador, honesto, solidario, etcétera, etcétera. Y hacen leyes y reglamentos para formar ese ciudadano ideal. Lo informal es todo lo que no cabe ahí adentro. Y como se pueden dar cuenta, al ser el informal el ausente, el informal es el otro y es múltiple. Yo puedo saber quién es formal, pero la formalidad únicamente la puedo saber
por complemento de lo que no se es. Si este es formal, todos los que no son son informales. Ahora, el punto esencial de esto es que cuando uno hace un análisis institucional, se da uno cuenta que la autoridad y las principales instituciones en términos económicos en Guatemala han servido para fortalecer y promover un tipo de formalidad que no necesariamente tiene que ver con la realidad de los guatemaltecos y la multiplicidad de los guatemaltecos. Por ejemplo, la autoridad en Guatemala, ¿qué ha significado? En la colonia significó tratar de construir en el nuevo continente una autoridad que replicara lo que pasaba en el viejo continente. O sea, una cuestión foránea, una cuestión extraña, una imposición. Los conservadores pues intentan de alguna manera limitar los abusos de la autoridad. Los liberales, en sus varios periodos, utilizan la ley, la policía y el ejército para el control económico, así de sencillo. Para el control económico y desarrollo económico, ¿de quiénes? De los liberales. Todos los demás no contaban. O sea, nuestra república no fue fundada para incluir, sino fue una república fundada para que algunos grupos élites que han estado cerca del poder pudieran ejercer de mejor manera ese poder en su propio beneficio. Ahora, ¿qué es la autoridad desde el 1944 hasta el día de hoy? Yo creo que es una autoridad fragmentada. En Guatemala somos un país donde no se ha terminado de consolidar un poder sobre los demás poderes. Entonces, aunque hay una representación institucional de la autoridad y hay una Corte Suprema de Justicia y hay un Congreso y está la policía y están los ministerios, eso es una materialización de un proyecto donde la autoridad ha servido simplemente a los grupos que han estado, que han tenido acceso a ella para lograr sus propios beneficios. Y de esa cuenta no debiera asustarnos que cuando uno le pregunta a la gente que hace negocios día a día, mire, ¿cuál es la cara que usted conoce del Estado guatemalteco? El 90%, 85% de los entrevistados responden, mire, la cara que yo conozco del Estado guatemalteco son las municipalidades. Mire, ¿y qué pasa con el Ministerio de Salud Pública, con la SAT, con la Policía Nacional, con los tribunales de justicia? Ahí tienen ustedes las barras. La gente que está haciendo negocios allá afuera conoce a la municipalidad. A las demás facetas del gobierno de Guatemala, que es un gobierno que quiere proteger, que quiere ayudar, que quiere promover, no la conocen. Es un Estado ausente. La SAT, 16% de los entrevistados dicen que la SAT se ha aproximado a ellos o que ellos se han aproximado a la SAT. Los tribunales de justicia, ninguno de ellos ha ido a los tribunales de justicia. 4 veces los tribunales de justicia se les han acercado y haber sido por algún problema de deudas. El Ministerio de Educación, 1% y 2%. Entonces, en general, aunque tenemos en papel toda una estructura institucional que reproduce al Estado moderno más puro, qué sé yo, según las ideas de Comte o que se llama cualquiera de los filósofos de la Ilustración, en la práctica, lo que nos está diciendo, mire, yo conozco a la municipalidad. Ahora, ¿por qué conocen a la municipalidad? Porque hacen negocios en propiedad municipal. Y porque el policía municipal los llega a molestar cobrándoles el derecho de plaza. Pero punto. Entonces, aquí es donde uno se pone a pensar, ok, estamos hablando de estas grandes construcciones y el Estado cual Dios moderno tratando de resolver los problemas que todos tenemos. Pues si en la práctica, después de 200 años, es un Estado que está ausente. Claro, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿y esa ausencia es producto de la casualidad o es producto que el sistema fue diseñado para ser ausente? Y eso es un poco la reflexión que me motiva el día de hoy y que a lo largo de la presentación debería ir aclarándose. Vamos a los regímenes laborales en Guatemala. En Guatemala empezamos con la encomienda primitiva, que es una esclavitud. Básicamente aquí vinieron los españoles y esclavizaron a los indios, punto. Después eso se transformó en cargas fiscales y en el tributo, y hubo algunos cambios, pero en general nunca se reconoció los derechos de las personas a poder decidir libremente la contratación. Por supuesto, todo esto ha sido la historia constante, después vienen los liberales y cambia un poco, después ya en el siglo XX siguen los regímenes liberales, pero de hecho siempre fue la explotación de los grupos menos privilegiados para que trabajaran de manera forzada o cuasi forzada en favor de los que tenían el poder. ¿Qué fue lo que se hace en 1944, 1950, cuando vienen estas grandes reformas revolucionarias? Entonces se quiere cambiar la tortilla. Entonces, después de que los trabajadores fueron las víctimas, ahora los trabajadores tienen que ser protegidos al máximo, ¿sí? Entonces tenemos una legislación y justicia que se parcializa a la inversa. Ya no es en favor del que tiene el poder, sino es en favor del trabajador. Ahora, ¿qué significa el Código Laboral hoy? El Código Laboral dice miles de cuestiones muy bonitas. Sin embargo, el Código Laboral difícilmente se cumple. Muchos dicen, es que no se cumple porque los empresarios son unos aborazados, porque los empresarios son explotadores. No se cumple simplemente, primero porque fue hecho en los años 50. En los años 50
ya casi nada tienen que ver con el mundo moderno de hoy en día. Los negocios de hace 50 años no tienen nada que ver con los negocios de hoy. Sí, a pesar de que hemos hecho 150,000 leyes protegiendo a los trabajadores, el estado de los trabajadores sigue siendo de igual o más sin protección que antes, o más falta de protección que antes. Entonces el punto es, hemos querido subsanar problemas dándole la vuelta a la tortilla, hemos querido subsanar problemas yendo de un lado al otro, pero nunca nos hemos preguntado realmente qué es lo que está pasando allá afuera y cómo la gente de manera espontánea, de manera natural, resuelve los problemas al margen del Estado. Siempre ha sido la visión de que el Estado va a refundar la sociedad, ese hombre nuevo, producto de todas estas legislación. Entonces, regímenes laborales en Guatemala. En Guatemala lo que hemos tenido entonces es una transición de régimen de trabajo forzado a regímenes de extrema protección del trabajador, libre contratación, libre negociación. Y ese tipo de cuestiones no han existido en Guatemala. Y es muy difícil hablar, porque este tipo de discursos se ha enraizado profundamente en nuestra manera de percibir el mundo y ahora cualquier discusión termina polarizada entre los que defienden a los trabajadores y los que están en contra de los trabajadores. Entonces los sindicalistas como una especie de nuevos Fray Bartolomé de las casas que protegen a los pobres trabajadores y los empresarios que los explotan. Y el mundo no es de eso, esa es una dicotomía en la cual seguimos creyendo, la seguimos alimentando, pero la realidad se manifiesta independientemente de esas dicotomías que representan nuestro Estado, por lo menos en términos institucionales. Los regímenes de propiedad, la misma historia. O sea, aquí vinieron con una bula papal donde decía que toda esta mitad del mundo le correspondía a la corona española. Bueno, ¿y quién le dio al Papa la autoridad para darle a los españoles ese derecho? Y en todo caso, ¿qué autoridad tenía el Papa sobre indios apóstatas, como acostumbraban decir, que no creían en el Dios de Occidente? Sin embargo, vinieron, pues. Luego en la República pasa exactamente lo mismo. Luego vienen los liberales y viene Justo Rufino Barrios, conocen ustedes la historia, hace las expropiaciones a los bienes de la iglesia, pero en ningún momento, bueno, y después de eso viene toda la revolución. Yo para nada estoy comprometido con la revolución de 1944, creo que es algo que deberíamos borrar de nuestra forma de ver el mundo hoy en día, es parte de nuestra historia, pero no debiera seguir alimentándonos. Viene toda esta nueva corriente de reforma agraria, transformación agraria, darle tierra a los que no tienen, etcétera. Pero pasamos de un esquema donde la tierra fue siempre aprovechada por los grupos de poder a un esquema donde había que darle tierra a los que no tienen, pero sin embargo nunca hablamos de derechos de propiedad. El CIEN acaba de presentar el índice internacional de derechos de propiedad y Guatemala está en los últimos lugares. Entonces hemos hablado mucho de que la tierra aquí, que la tierra allá, que la propiedad aquí, que la propiedad allá, pero derechos de propiedad exigibles ante los tribunales que den certeza jurídica respecto al control de los activos nunca ha existido en Guatemala. Entonces, ¿qué significa el Código Civil que regula todas estas materias? Conflicto, ilusión. Ahora, tenemos una estructura, la tenemos, ahí está en el papel. Pero cuando uno va y mira lo que pasa afuera, uno se sorprende. Porque aquí, en Guatemala, aproximadamente 30% de toda la tierra rural y las viviendas tienen un título registrado. El otro 70%, la gente ampara su propiedad con diversas formas que no necesariamente son reconocidas por nuestra legislación. Por ejemplo, miren ustedes ahí los números, casi un 37% en el caso del área rural y 25% en el caso de las viviendas. El único documento que tienen para amparar la propiedad es una escritura pública. Y le pregunto aquí a los abogados, ¿la escritura pública es un documento que demuestra propiedad sobre la cosa? Luis Abundio, la escritura pública demuestra propiedad, Jorge Luis. La escritura pública demuestra transferencia de dominio, pero propiedad no. Sin embargo, usted le pregunta a la gente, mire, ¿y esta es su casa, es suya? Sí, porque tengo una escritura. Ah, pero resulta que su casa está encima de tierra que pertenece a otra persona. Y 22% no tiene ningún título de propiedad. Entonces, a pesar de lo que pasó en la época de la colonia, lo que pasó en la época de los liberales, lo que pasó en la época de la revolución, la realidad lo que nos dice es, miren, la gente sigue viviendo su vida y la sigue viviendo al margen de lo que el Estado hace. Porque lo que el Estado hace muchas veces o es muy poco, o es muy caro, o no sirve para nada. Sin embargo, eso no hemos aprendido la lección porque seguimos pensando que es a través de estas instituciones formales que nosotros vamos a refundar una nación cuando las instituciones las bases sobre las cuales estamos creando son bases que difícilmente han dado los resultados que uno esperaría. Los regímenes comerciales en Guatemala.
Y aquí es bien importante porque uno tiene esa idea del mercado lugar versus el mercado proceso versus la plaza. El mercado, ese que nosotros conocemos allá afuera, si ustedes vayan aquí a Concepción de las Lomas, al pueblo de la vecindad, o vayan al mercado de la Antigua o al mercado central, esa idea del mercado ya es una idea en la cual hay derechos establecidos de quién puede vender y quién no puede vender. Y la autoridad central, en este caso la municipalidad o quien haya estado a cargo, decide quién sí y quién no. Eso es muy diferente al mercado como un proceso, donde hay libre entrada y libre salida. Es diferente a la concepción de la plaza, donde todos pueden llegar a la plaza a vender. No hay una autoridad que asigne espacios y cobra por el uso de esos espacios. Pero sin embargo, lo que hoy tenemos, de cierta manera, ya es producto de una evolución de varios siglos, en los cuales las diferentes formas de usar la autoridad se han ido enraizando en las instituciones que tenemos. Por supuesto, en la colonia hablamos de monopolios coloniales, luego en las políticas, o sea, el monopolio del aguardiente, el monopolio del tabaco, ese tipo de cuestiones, el gobierno los necesitaba porque tenía que cobrar impuestos. Sin embargo, después pasamos a las políticas de industrialización ya en los años 50 y 60 y no salimos del mismo modelo, siguen siendo el mismo tipo de asunto. Nos vamos a desarrollar. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Cerrando las economías, dándole el monopolio ahora a ciertos grupos privados. Y después hablamos de apertura comercial, pero no hablamos de un verdadero libre comercio, sino hablamos, no, ahora vamos a abrirnos comercialmente, pero va a ser de manera administrada. Te doy esto a cambio de esto. Entonces, los regímenes comerciales en Guatemala, ¿qué han significado? Conflicto o ilusión. ¿Podemos hablar de libre competencia en Guatemala? Jamás. Nuestras instituciones han sido diseñadas para favorecer a grupos específicos que han tenido derechos, que han tenido privilegios para poder explotar mercados que por ley el gobierno les ha asignado. Eso fue en la época de la colonia, eso fue en la época de los liberales, eso fue en la época de la industrialización y eso sigue siendo hoy a pesar de que decimos que nos abrimos al comercio internacional. Entonces, otra vez, la pregunta que yo les hago es, ¿nuestras instituciones a quién sirven? Bueno, definitivamente sirven a alguien, pero sirven a los grupos que han tenido acceso al poder. Toda la demás gente no se ha logrado beneficiar, pero uno no debería asustarse y decir, es que no se han logrado beneficiar porque no tienen acceso. Es que las instituciones no fueron creadas para ellos. O sea, eso hay que entenderlo clarísimo. Miren ustedes nuestro sistema de caminos. Si ustedes quieren ir de Guatemala, tengo un amigo que es de Joyabaj. Entonces me dice que uno podría ir en el Quiché. Uno podría ir de Ciudad Guatemala a Joyabaj en línea recta cruzando el río Motagua. Un viaje de, qué sé yo, 2 horas. Sin embargo, para ir a Joyabaj, tiene que ir uno primero a Santa Cruz del Quiché. O sea, se tienen que ir por la ruta panamericana, llegar a Santa Cruz del Quiché y después regresar. O sea, tienen que hacer esto cuando podrían hacer esto. Ahora, ¿por qué los caminos de Guatemala tienen esa forma? Porque los caminos de Guatemala no fueron producto del desarrollo comercial de Guatemala y la necesidad de integrar mercados, sino fueron producto de mantener una autoridad política que se basaba en municipios. Municipios que después respondían en el siguiente nivel jerárquico a departamentos y luego a la nación. Entonces todo sale de Guatemala. De Guatemala hacia los cabeceras departamentales, de las cabeceras departamentales hacia los municipios. Entonces, ¿cumple eso alguna función económica? A lo mejor la cumple, pero es una función económica muy costosa, porque responde a otro tipo de objetivos. Entonces, habiendo hecho esta explicación, la informalidad es un fenómeno múltiple y esa es la complicación de entender la informalidad, porque la exclusión del informal es múltiple, política, porque los sistemas políticos no fueron creados para darle representación a los informales. Vayan a ver ustedes cómo los informales se pudieron organizar cómo hicieron los informales para manifestarse en contra del traslado de los buses de la terminal. Lo hicieron a través del Frente Nacional de Lucha. Pero partidos políticos, o sea, nuestro sistema no fue creado para permitir que estas personas pudieran accesar fácilmente a los sistemas políticos y que su voz fuera escuchada. Sistema jurídico, también, exclusión en términos de justicia. La justicia ahí se hace entre ellos mismos. Porque es muy caro ir a una corte, porque es muy lento ir a un juzgado. Económico también en términos de bienestar. Y a eso lo que me lleva es que finalmente la exclusión de la que yo estoy hablando no es una exclusión en términos étnicos, porque la exclusión ha sido básicamente para todos. Pues. O sea, las instituciones, aunque algunas veces manifiestan su peor cara de exclusión respecto a los grupos étnicos, muchas otras veces también excluyen a todo tipo de ciudadano. En ese sentido son muy democráticas. Si uno no es parte de los grupos de poder que han creado esas instituciones, está fuera. Ahora, ¿por qué la importancia de la informalidad? La importancia de la informalidad es porque de cierta manera la gente siguió viviendo su vida. Y al seguir viviendo su vida,
en términos de Douglas North, Premio Nobel de Economía, tuvieron que resolver los problemas que surgían. Y de esa cuenta hay una valiosísima riqueza en términos de instituciones informales que ellos utilizan para conducir su vida, para conducir sus negocios, para resolver sus problemas. Y a partir de eso es que uno debiera pensar entonces cómo poder recomponer nuestro Estado, no a través de las ideas de los legisladores que van a construir este hombre nuevo, sino a través de la práctica común de lo que uno observa todos los días en la calle. Esta foto me encanta, porque esta señora es ahí en el mercado de Sololá. Está la señora vendiendo tomates enfrente de la SAT. Le fuimos a decirle a los de la SAT, mucha, ¿y por qué no van y le piden a la señora factura? No, con esa señora ni nos metemos, mano. Ella siempre se pone aquí enfrente del edificio de la SAT, sí, pero está evadiendo impuestos. Estará evadiendo impuestos, pues nosotros, ¿qué nos importa? No le vamos a decir absolutamente nada. Le fuimos a preguntar a ella, mire, ¿usted qué opina de los de la SAT? Esos tales por cuáles, hijo de su madre. Pero la foto es muy interesante. Ahora, ¿quién representa a esa señora? Marco Augusto García Noriega y el CACIF. Difícilmente el CACIF no fue creado para defender los intereses de los informales. CACIF fue creado para defender los intereses de los grupos económicos que hoy tienen el poder, que lo derivaron de las instituciones que les cuento. ¿Será que la foto de arriba, el Frente Nacional de Lucha, haciendo manifestaciones? Tampoco. Entonces el punto es, al final, esta manifestación económica es más que una manifestación económica. Es una manifestación económica que lo que refleja es la arteriosclerosis, la esclerosis institucional, para usar el término bien usado, que sufre una nación como la guatemalteca. Muchas instituciones, muchas leyes, muchos reglamentos, pero que en la práctica poco se usan, poco se aplican. Y no porque la gente sea ilegal de naturaleza, sino porque desde el momento en que fueron creados, se crearon esos espacios en los cuales a nadie le interesa que se cumpla la ley. Otro asunto muy importante, la informalidad no es un asunto de blanco o negro. La informalidad es un asunto, es un espectro. Algunas veces uno es formal, algunas veces uno es informal. Aquí está don David Casasola, que trabaja conmigo. Cuando a David le digo, David, dame factura, me da factura. Pero si le puedo pagar 500 pesos sin factura, no me da factura. Entonces, ¿es David formal o informal? Depende. Si sabe que tiene el ojo de la SAT encima, entonces cumple con todo. Si sabe que no tiene el ojo de la SAT encima, entonces no cumple con nada. Entonces, imagínense al operar una empresa. Hay que cumplir con leyes respecto al registro de la propiedad. Hay que cumplir leyes respecto a los contratos, leyes laborales, leyes de impuestos. Algunas veces se cumplen con algunas veces se cumplen con otras. Algunas veces se contratan trabajadores dentro de la ley, otras veces se contratan trabajadores fuera de la ley. Algunas veces se reportan todas las actividades a la SAT, otras veces no se reportan. Entonces, la informalidad no es que yo soy formal, vos sos informal. La informalidad, más que verla como una característica del sujeto, habría que verla como una característica de la transacción, para ser puramente neoinstitucionales americanos. En el neoinstitucionalismo, la unidad de análisis es la transacción. Entonces, lo que uno debe preguntarse, ¿esa transacción específica es formal o informal? Porque si lo miramos a nivel de los sujetos a veces cumplen, otras veces no cumplen. Y ese es un puro razonamiento económico. Ahora, ¿por qué la gente no cumple? Primero, porque es costoso cumplir con la formalidad. Primero, encontrar y conocer al Estado. Nosotros no sabemos si en este momento estamos incumpliendo alguna ley respecto de reuniones públicas, no sé, seguramente hay alguna ley que regule las salidas de emergencia, que no las miro en este edificio. Entonces a lo mejor estamos incumpliendo la ley respecto de salidas de emergencia en un edificio que se utiliza para reuniones públicas. Por supuesto a nadie le importa, pero estamos incumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que el Estado me pide que cumpla? Es costosísimo porque es demasiado lo que hay y todo se intenta regular. Número dos, ¿en dónde voy a encontrar al Estado? Si estoy en Joya Baja. Entonces lo tengo que ir a buscar hacia Guatemala. Y otra cuestión más importante, ¿cómo hago para entender al Estado cuando el Estado habla castellano y yo hablo quechí? Es que pareciera que no es importante, pero si ustedes solo hablan quechí y el Estado en su manifestación tributaria solamente les habla en castellano, ¿qué va a entender uno? Es más, ¿qué voy a entender yo cómo pagar el IVA si ni siquiera llevo una contabilidad de créditos y débitos en mi empresa? Vayan a ver ustedes cómo la gente lleva sus contabilidades. Es un sistema de flujo de caja. ¿Cuánto me entra? ¿Cuánto sale? No, pues que tiene que pagar IVA. Pero para pagar IVA hay que entender entonces la regla T, hay que entender el estado de resultados, hay que entender débitos y créditos. Pero la gente no piensa así. Entonces, no es
Digamos, todas estas grandes construcciones que hemos hecho son construcciones que funcionan para algunos, pero para la mayor parte de la gente es costoso, es difícil. Para iniciar una empresa, por supuesto, registros mercantiles, tributarios, permisos, licencias. Para operar una empresa, cumplir con la legislación laboral. Legislación laboral que no fue creada para el entorno del año del siglo XXI. En 1950 no estaban pensando en call centers, en 1950 no estaban pensando en outsourcing de fuerza laboral para únicamente empacar productos y luego mandarlos a Estados Unidos. No se pensaba en eso. Vayan ustedes al Salón del Pueblo en el Congreso, los invito, y vayan a ver las alegorías que ahí están. Está la alegoría de la finca bananera, está la alegoría de la finca cafetalera, está la alegoría de la gran industria con grandes máquinas. Pero resulta que el mundo se movió de todo eso, ahora es un mundo en el comercio de servicios. Pero tenemos un código que fue creado para hace 50 años, ¿verdad? Ok, ¿será que funciona? Difícil. O sea, funciona para aquellos que todavía están en ese tipo de negocios. Todos los nuevos negocios, si encuentran una oportunidad, tendrá que ser una oportunidad al margen de lo que hemos decidido que son las reglas del juego. Pero esas reglas del juego no podemos tomarlas como valores absolutos, que si uno está dentro está bien y si uno está fuera está mal. Lo mismo con la legislación tributaria y no se diga con otras múltiples regulaciones que son o innecesarias o se duplican. Entonces es costosa la formalidad y siendo costosa la formalidad pues la gente hace sus cuentas, ¿me conviene o no me conviene? Y la mayor parte de veces a la gente no le conviene. ¿Cuáles son los beneficios? Por supuesto, uno incurre en costos si uno va a obtener algún beneficio. Un beneficio en términos comerciales podría ser hacer transacciones más complejas, poder extender el tamaño del mercado. Ya no me quedo reducido a mi mercadito de Joyabaj, donde le vendo a la gente que siempre llega, sino puedo ir al mercado nacional. Pero para poder ir al mercado nacional y poder tener un representante, entonces necesito ciertas protecciones legales, necesito dar ciertas señales de que yo soy un empresario confiable, un empresario cumplidor, etcétera. Otra potencial beneficio sería la resolución de conflictos, poder usar los tribunales de justicia para resolver problemas, ¿sí? Y finalmente, el reconocimiento del Estado podría ayudarnos a defender y definir mejor los derechos de propiedad ante oportunismo de terceros o podría ayudarnos en el cumplimiento de contratos. Entonces, básicamente, las cuentas que hace cualquier persona es, ok, ¿cuánto me cuesta tanto? ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿Va a crecer mi mercado? ¿Voy a poder resolver los problemas con terceros de una manera más barata, más expedita? Voy a poder hacer contratos que luego puedo irlos a cumplir a una corte, voy a tener mejores derechos de propiedad. Ahora, el problema es que del lado de los costos por supuesto que están ahí, sin embargo los beneficios son difíciles muchas veces de poderlos alcanzar. Déjenme que les dé algunos números. ¿Qué tan importante es la informalidad? En términos laborales, 75.4% de la población es informal. Lo cual quiere decir que en Guatemala... Un empleo formal es aquel que gana salario mínimo, tiene cobertura del seguro social, ¿sí? Y por supuesto está cubierto bajo lo que dice el Código Laboral. En Guatemala 75.4% de los trabajadores están fuera de todo eso. Aquí va a venir Pablo Schneider, mi colega, a hablarles de la reforma en las pensiones. Yo simplemente pregunto, ¿reforma en las pensiones cuando la excepción es tener un empleo formal? Quien tiene un empleo formal en Guatemala gana salario mínimo y recibe beneficios del ICS. Es 1 de cada 4 guatemaltecos. Los demás 3 ¿qué hacen? Miran cómo se ganan la vida. Por supuesto, esto hace crisis. Si ustedes no tienen ninguna educación, 94% de todos los guatemaltecos que no tienen ninguna educación laboran en el sector informal. En la medida que se tiene más educación, por supuesto la informalidad va reduciéndose. Y eso es parte por efecto de que la educación tiene sobre la productividad, los incentivos que estas personas tienen. Pero en promedio 75.4 ya es bastante decir, pues. Yo vine aquí a la presentación de la carrera de administración de empresas el año pasado, aquí a Landívar, y Ligia dijo, en este nuevo mundo nosotros no podemos garantizar que ustedes vayan a tener un empleo, entonces queremos que ustedes aprendan a ser empresarios, porque siendo empresarios ustedes van a poder proveerse de los recursos por su propia cuenta. Ese mundo en el cual les enseñamos a ser empleados, con estos números, es difícil. Por supuesto, ustedes le están apuntando a la última línea. Ustedes le están apuntando a posgrado. Claro, teniendo un posgrado, la probabilidad que termine en el sector informal es bajísima. Pero ustedes no son Guatemala, pues yo tampoco soy Guatemala. Guatemala está allá afuera. Y allá afuera, la mayor parte de la gente básicamente hace lo que puede. A pesar de que está la ley, a pesar de que están todas esas grandes sueños transformados en instituciones formales.
¿Es importante la educación? Por supuesto que es importante la educación. En la medida que se tiene más educación, también se gana más, incluso dentro del sector informal. Es decir, que, por ejemplo, si fuésemos a hacer una apuesta al tipo de políticas que discutían en la mañana, pues yo creo que apostar en la educación es una apuesta que parece que paga, ya sea porque sea empleo informal o sea empleo formal. Y por supuesto afecta igual a indígenas o no indígenas, por eso les decía yo que esto es una cosa plural, pues es bastante democrática. Aquí no es que unos y otros no, es todos, porque finalmente para nosotros esto es la forma en que se ha ejercido el poder en Guatemala, en un contexto en el cual por supuesto no ha habido democracia ni han habido pesos y contrapesos al ejercicio de ese poder. ¿Cuál es el ingreso de un trabajador informal? Según la encuesta nacional de empleos e ingresos en el año 2004, 961 quetzales. El ingreso de un trabajador formal, 2.495 en promedio, eso es el salario mínimo. Ahora el porcentaje de la PEA, como lo ven, es bastante grande en términos de empleo, en términos de producción también. Por cada 2 quetzales que produce el sector formal en Guatemala, el sector informal produce 1 quetzal adicional, lo cual les muestra que es un montón de gente trabajando con bajos ingresos, lo que implica que tienen poca productividad. ¿Por qué tienen poca productividad? Precisamente no tienen derechos de propiedad. No tener derechos de propiedad, no invierten las cantidades que deberían en sus negocios, en sus empresas, en sus operaciones. Número 2, al no existir legalmente no tienen acceso al crédito. Al no existir legalmente y no tener acceso al crédito, tampoco pueden hacer contratos. O sea, contratos de los que regula el código mercantil. Se hacen contratos de palabra. Pero por supuesto, cuando los contratos no se cumplen, no pueden ir a la corte, porque la corte es muy cara. Entonces, todos esos beneficios que sí tiene el sector formal, no son beneficios que tenga el sector informal. Por eso ustedes tienen a 3 de cada 4 guatemaltecos trabajando en el sector informal, pero produciendo únicamente 1 quetzal de cada 3 que produce el país. Ahora, entonces, por supuesto uno habla de productividad y todo ese montón de retos en Guatemala, pero el reto es entonces cómo las instituciones básicas que podrían permitir un desarrollo del tipo capitalista se hacen llegar a todos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Estos son productos de encuestas que hicimos. ¿Qué beneficios miran los informales de cumplir con todo lo que pide el Estado? 20% de los entrevistados dicen que no ven derecho a vender. Eso es simplemente porque si soy formal, para ellos, imagínense, claro, si yo le pregunto a alguien de la SAT, me dice, mire, ser formal es estar inscrito en la SAT. Si le pregunto a alguien del registro mercantil, ser formal es tener patente de comercio. Si le pregunto a alguien de la Corte Suprema de Justicia, dirá que ser formal es cumplir con todas las leyes del Estado de Guatemala. Para ellos, ser formal es tener un recibo de la municipalidad donde tienen permiso para usar el piso que están usando. Esa es la definición que tienen formal. O sea, usted es formal o informal. Soy formal porque tengo el recibo. Entonces, por eso dice el 20% derecho a vender. Sin embargo, otro 20% dice que no ven ningún beneficio. Otros dicen que obtienen propiedad. Obtienen propiedad porque van todos los días. Y entonces los conoce doña Chonita y doña Juana y don Pedro. Y dicen, no, ahí donde está sentado él no se puede poner usted. Y lo hicimos, nos fuimos a meter a la Sexta Avenida, nos fuimos a meter al Guarda, nos fuimos a meter a Totonicapán. Y en todo dicen lo mismo. No te puedes poner ahí porque eso es de fulano. Es que no está. Si no está, pues ya va a venir. ¿Y acaso tiene título? A Jaime tuvo que salir corriendo a la Sexta Avenida, porque no hizo caso, sacó sus CDs que había llevado y le iban a dar sus cuentazos, tuvo que salir corriendo. O sea, existen instituciones. Lo que pasa es que nuestras instituciones formales no reconocen esas instituciones informales. Ahora, lo que tienen que darse cuenta ustedes es que la informalidad es la regla y no la excepción. Entonces, ¿para quién está funcionando el Estado? El Estado está funcionando básicamente para un grupo muy reducido, porque el resto de la gente hace lo que puede. ¿Qué demandan los informales del Estado? Es interesante ver que lo que más demandan es seguridad, educación y salud. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Pero si son negociantes, ¿por qué piden eso? Bueno, piden eso porque son los satisfactores básicos que no reciben. Miren, algo que a mí me llama la atención. ¿Qué importancia le dan al acceso a las cortes de justicia? Es de lo último, le dan tanta importancia como la capacitación agrícola. Por supuesto que no quieren capacitación agrícola si vienen viendo el campo. Pero acceso a la corte, mire, antes de acceso a la corte mejor que no me estén molestando los ladrones. Antes de acceso a la corte mejor de la educación a mis hijos. Antes de acceso a la corte mejor deme salud. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que nosotros tenemos aquí es una realidad, es una... Coexisten dos mundos. Un mundo, yo diría ficcional, como dice Foucault, donde creemos que la ley se cumple y que tenemos creado al Estado protector, benefactor, que va a resolver todos los problemas del ciudadano, y otro donde nada de eso se cumple y la gente
intenta realmente sobrevivir como puede. Ahora, ¿por qué es importante la formalidad? Es importante la formalidad desde el punto de vista puramente económico, y aquí voy a pecar de economista, porque permite pasar del intercambio personalizado, que es lo que uno ve en el intercambio de pequeña escala, que es lo que uno ve en las comunidades, ¿sí? Donde el intercambio se da debido a las relaciones de confianza, a las redes sociales, ¿sí? Debido a que todo el mundo se conoce, a un sistema de intercambio impersonal. Es decir, pasar del mercadito de la comunidad al mercado más amplio, el mercado regional, el mercado del país, inclusive el mercado mundial. Por supuesto, para poder pasar de un sistema de intercambio personalizado a un sistema de intercambio impersonal, es importante que haya definición y defensa de los derechos de propiedad. En el índice internacional de derechos de propiedad que recién presentó el CIE, Guatemala sale en el lugar 68-70 en protección jurídica a los derechos de propiedad. Entonces hay que entender que con ese tipo de instituciones es difícil poder salir. No quiere decir que no hayan oportunidades económicas, por supuesto que las hay, pero son oportunidades económicas de pequeña escala. El capitalismo del centavo de Sol Tax, el antropólogo de la Universidad de Chicago en los 30, fue para Najachel y vio, bueno, estos son altamente eficientes, pero son pobres. Pero precisamente parte de la pobreza es porque eran altamente eficientes en negocios que valían un centavo. Y el punto es, claro, si nosotros queremos buscar el desarrollo tipo capitalista, que yo también no quiero decir que este sea el discurso que haya que comprar, ¿sí? Porque es un discurso más, pero si uno quisiera ese tipo de desarrollo, entonces habría que buscar cómo entonces se logra más especialización, se logran reducir costos de transacción, se hacen más complejas las transacciones. Y para eso habría que mover del intercambio personalizado al intercambio impersonal. Ahora, ¿a qué nos lleva esta reflexión? Esta reflexión nos lleva a que hay que lograr un arreglo institucional, es decir, unas nuevas reglas del juego que maximicen las oportunidades disponibles, eso es importante, para todos, no solo para un grupo, que se adapte al entorno cambiante, esto es fundamental. Yo les invito a ustedes, muchachos, por favor, lean El País de España, lean el Financial Times de Londres, lean, si leen francés, lean cualquiera de esos periódicos franceses, miren lo que está pasando en Europa, en la China. El mundo está cambiando rapidísimamente. Si nos queremos meter en ese mundo, puede ser que no querramos, pues y si no querramos también tenemos el santo derecho de no querer, pero si nos queremos meter en ese mundo tenemos que adaptarnos. Pero instituciones como las que tenemos, que son rígidas, que son producto de la creación y de la mediación de aparatos políticos tipo el Congreso, con todas esas rigideces que tienen, es muy difícil, y además que son súper detallistas, porque si fueran generales entonces la gente haría la adaptación al margen, en lo privado, pero además que quieren regular todo. Ese tipo de instituciones difícilmente van a poder sobrevivir en el mundo como está cambiando. Hasta Alemania está viniendo para atrás en cuanto a las reformas concernientes a lo laboral, porque se dieron cuenta que si no lo hacían, no tenían una oportunidad en el mercado internacional. Y sobre todo mediante un sistema político que favorezca la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, aunque sabemos que son ficciones, pero que el sistema político debiera darle voz y representación a todos los que no la tienen. Pero si ustedes hacen un análisis de las instituciones políticas, les puedo garantizar que va a salir exactamente lo mismo. Hacer un comité cívico ha de ser relativamente muy costoso versus un partido político, porque los partidos políticos, que son los que están en el Congreso, no les conviene crear una competencia barata, ¿sí? Por eso la informalidad es la regla, no la excepción, y es síntoma de una crisis sistémica. Es una crisis. Para mí la informalidad ya no es más una cuestión económica, para mí la informalidad es reflejo de la crisis política que tenemos, donde tenemos a grandes cantidades de la población que no están adecuadamente representadas en una democracia representativa. Número dos, es síntoma de una crisis jurídica, donde creemos que vamos a poder hacer las leyes en el Congreso para que la gente se adapte a las leyes, cuando lo que nos está diciendo la realidad es, mire, si alguna ley va a funcionar, no es la ley en la cual yo me tengo que adaptar a la ley. Ahí está el crucifijo, eso fue por casualidad, pero no es yo adaptándome a esa verdad, sino es que esa verdad se adapte a mí. Por supuesto, en términos religiosos, ya dije un sacrilegio, pues van a venir a sacar Guillermina patadas de aquí. Pero es que no puede ser que vamos a hacer que la gente se adapte a la ley. Si lo que la gente nos está diciendo es, en todo caso, la ley debe adaptarse a lo que estamos haciendo. Y ahí es donde habría una posibilidad de descubrir riqueza institucional informal que podría suplantar, complementar las instituciones que hoy tenemos, que como hemos visto, dan resultados limitados. Y finalmente,
es síntoma de una crisis económica. Ahora, ¿es mala la economía informal? Bueno, eso de malo y bueno, verdadero o falso, depende de quién dicta las reglas para enunciar la verdad, depende de cómo se quiera ver. Yo lo que miro en la economía informal es realmente que hay una gran riqueza en términos de adaptación, en términos de conocimiento, en términos de instituciones que han surgido de manera espontánea, que nuestra ley, en lugar de marginar y de no querer verlas, debiera nutrirse de ellas para poder acercar más lo que el gobierno hace a lo que la gente todos los días le toca hacer para ganarse la vida. Por eso, y con esto quisiera concluir, la economía informal no es de blancos ni de negros, sino es de tonos de grises. Y sobre todo, la economía informal es un asunto que en el caso de Guatemala no es la regla, no es la excepción, sino es la regla. Y hoy tenemos 75%. ¿Cómo es tener 100% de economía informal? Como lo que hoy fui a ver al África. Ahora, ¿puedo decir yo que en Mali, que el 100% de la economía es informal, eso es malo? No puedo decir que es malo ni bueno. Lo que puedo decir es que el sistema de instituciones coloniales que heredó un país como Mali, a las instituciones coloniales francesas nunca les interesó, o les interesó muy poco, el desarrollo de los ciudadanos africanos. Les interesaba únicamente explotar los recursos que habían en esas colonias. Entonces, que esta gente se haya adaptado a ese sistema explotador de recursos y que ahora todo parezca ser informal, ¿será bueno o será malo? No es ni bueno ni malo, es la manera en que la gente se adapta a los cambios. Y esa es quizás la gran lección que podríamos derivar de la economía informal. La economía informal se está adaptando, está descubriendo, está encontrando nuevas formas. Y a nuestro aparato institucional formal le cuesta muchísimo hacer eso. Y si nos nutrimos de lo que estamos viendo ahí, probablemente hay un chance de hacer alguna reforma. Si seguimos en lo otro, tenemos 200 años de estar tratando de hacer lo mismo y desde el Congreso, créanme, difícilmente vamos a lograr que la gente cambie. Porque la gente hace lo que quiere finalmente, lo que puede, y al hacer lo que quiera o lo que pueda, le va dando una nueva forma a la realidad que afuera tenemos. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Me gustó mucho, primero que todo, felicitaciones por la excelente disertación, que es en realidad una manera muy práctica de ver las cosas y así deberíamos de abarcar los problemas de hoy en día. Yo tengo dos preguntas, voy a aprovechar a hacer dos preguntas que me llaman mucho la atención, y la primera es, ¿qué opinión le merece el sistema educativo actual, digamos, tomando en cuenta que tenemos serias carencias en la educación primaria y en la educación superior? Se están graduando demasiados, y me incluyo en ese paquete, se están graduando demasiados digamos, estudiantes de las facultades de humanidades, cuando en realidad lo que necesitamos son más ingenieros, necesitamos más científicos, y tiene que haber una mayor inversión en estas áreas. Y siguiendo un poco el patrón de China y de India, que son países realmente productivos y que están a la vanguardia de la economía mundial. Esa es la primera, un análisis o sea, una síntesis de qué está sucediendo con el sistema educativo y qué se puede hacer para cambiarlo. Y la segunda sería, en realidad, el cambio debe de venir de adentro, o sea, debe ser un cambio institucional que debe ser presionado por, digamos, por la sociedad civil, o tiene que ser un cambio que tiene que adscribirse a una presión internacional, entendiéndose como un proceso, digamos, evolutivo derivado de la globalización, que los países a través de los tratados de libre comercio vengan y bueno, no nos impongan, pero en realidad nos digan, miren, la manera en realidad en la que ustedes van a poder competir es si ustedes se formalizan. Entonces, ¿el cambio es de adentro o el cambio es de afuera? Es la segunda pregunta. Ok, gracias. Muchas gracias, Luis Amundio. Voy a empezar por la segunda. No sé, creo que en parte es la crisis de los 40. Yo difícilmente tengo una respuesta para saber de dónde va a venir el cambio. Creo que el cambio no puede venir desde fuera, es a lo sumo lo que me atrevería a decir. Ahora, ¿será posible que las buenas instituciones se difundan internacionalmente? Yo creo que sí. Yo creo que estas firmas de tratados de libre comercio y todo, aunque no es el ideal del libre comercio, de alguna manera hay un proceso de difusión institucional de países que han logrado probar ciertas instituciones que dan resultados hacia países que no las hemos adoptado. Eso es
Ese es un camino importante. Lo que sucede es que no puedo dejar de, en esa visión no puedo quitar de en medio a los grupos de interés y a los grupos que tienen poder, ya sea político o poder económico, porque finalmente las instituciones también responden, o únicamente responden a los intereses de los grupos de poder. Entonces es una mezcla. En la medida que esta difusión se dé a través de fuerzas externas que puedan de alguna manera sobrepasar a las fuerzas internas materializadas a través del grupo de poder, creo que es una forma. Y finalmente, yo también aquí creo, y discúlpenme que sea tan cínico, de que estamos hablando de una revolución o una reforma. Y esas no son ideas mías, son ideas nuevamente de Foucault. Foucault dice que una reforma es una hipocresía, porque una reforma es simplemente ver cómo hacemos para medio cambiar las cosas del lugar, pero que el poder lo sigan teniendo los mismos. O estamos hablando de una revolución. Porque una revolución, entonces ya dejémonos de cuentos, pues ahí es básicamente cambiar las estructuras de poder existentes. Yo creo que finalmente hacia eso de algo va habría que leer entre líneas de lo que he dicho. Lo que se necesita es un cambio realmente de la forma en la que el poder está distribuido. Ahora, ¿se puede lograr eso a través de una reforma? No sé. Y ahora, cuando hablo de revolución, tampoco estoy pregonando la revolución marxista, la revolución del pueblo, la bolivariana, nada de esas. O sea, estos también son otros discursos igual que pretenden tener validez universal cuando no la tienen. Lo que estoy hablando de una revolución es simplemente que la forma en que se distribuye el poder cambie. Hay otra distribución. Ahora no sé cómo se pueda. Respecto al sistema de educación actual, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la educación superior. Creo que sí, si las instituciones y los incentivos fueran los correctos, ustedes por decisión propia estarían estudiando carreras más relacionadas con cuestiones tecnológicas, con cuestiones de ingeniería, con cuestiones que está demandando el mundo moderno. Lo que sucede es que dado los incentivos actuales, todavía hay un mercado, o por lo menos ustedes, estudiantes, creen que hay un mercado potencial muy grande estudiando economía, derecho, literatura y todo ese montón de cuestiones cuando a lo mejor no las hay. Yo creo que es un problema de cambio de incentivos y también de nuevas oportunidades para que la gente se dé cuenta de ellas. Ahora, en cuanto al sistema de educación pública, yo no creo en la educación pública. Yo simplemente les pregunto una cosa: ¿cuál es la diferencia entre un bus amarillo que recoge a un niño a las 5 de la mañana y el bus azul que recoge a los presos en Pavón? Yo he visto las mismas escenas. Cuando el niño se sube al bus, se sube llorando, la mamá le da un beso y se queda diciéndole adiós. Cuando el reo se sube al bus azul que lo va a llevar a Pavón, cuando sale de la torre de tribunales, pasa exactamente lo mismo. La mamá le da el beso al hijo, el hijo se va triste y la mamá se queda llorando. Y ahí van los pobres niños, a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana durmiéndose. Yo creo que esos niños quisieran estar en su cama, quisieran estar con su mamá. Sin embargo, los mandamos a la escuela. ¿A qué los mandamos a la escuela? A que los normalicen. O sea, no nos hagamos lelos, muchachos. Ese lío entre Joviel, Acevedo y María del Carmen. Joviel, Acevedo y María del Carmen, por lo que están luchando. A María Carmen la quiero muchísimo. Es mi mejor amigo, María Carmen. Mi mejor amiga. Pero es que, o sea, en el ranking de todos mis amigos y amigas, María Carmen es número 1, pues a eso me refiero. Pero están luchando por controlar la mente de los niños. Yo creo que, y otra vez como dice Foucault, es que si nuestro sistema tan solo oyera lo que los niños dicen, eso sería suficiente para que el sistema se derrumbara. Pero por supuesto, los niños no pueden hablar. Esa es otra. Es más, somos una democracia, mucha, y el 45% de los guatemaltecos tienen menos de 18 años. Es un lindo sistema. O sea, votan los que son menos representativos de lo que somos los guatemaltecos. Entonces, educación pública, entiendo que para formar una nación, los grupos que tienen el poder, que quieren construir la nación, necesitan indoctrinar a las personas para que crean algunas cosas. Si no voy a luchar yo en contra de eso, pues, pero creo que quizás la única salida que yo veo de eso es enseñar cuestiones técnicas, pues, enseñar matemática, enseñar, no sé, le tengo harto miedo a la historia, a todo ese tipo de cuestiones donde lo que quieren es crear una nueva conciencia en la persona. Pero ahí ese es otro tema. Al final yo creo que es ilegítima la lucha de todos en ese sentido y nadie lo dice, pues. A mí no me parece. Es más, creo que todo el sistema educativo, pues inclusive nosotros en las universidades hacemos exactamente lo mismo con ustedes. Yo creo que el sistema educativo quizás el sistema educativo debiera ser que gente como yo se va al parque y empieza a hablar y llegan los que quieren. Pero el sistema de la nota y el sistema del cuadro de honor y el sistema de las sanciones, eso es más de lo mismo. Normalizar la ley, esa gran visión de que todo el mundo va a cumplir con
Pero en fin, esas son locuras mías. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. Muchas gracias por su discurso. Nada más quería preguntar si el sector informal es tan grande en Guatemala, eso implica que el Estado es más pequeño de lo que debe ser. Y los autores de opción pública siempre, han establecido que el Estado crece y crece y crece. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar y conocer al Estado en Guatemala? Ok, esa es buena pregunta. Sí, el Estado crece, crece y crece como proporción de la producción nacional. O sea, si hiciéramos un estudio histórico, el gasto del gobierno a lo largo de los últimos años ha venido aumentando. Entonces, en ese sentido, es un gobierno más grande. Ahora, que sea un gobierno más grande no quiere decir que sea un gobierno más fácil de encontrar o más fácil de entender, porque aún siguen habiendo gravísimos problemas de centralismo. No traje los mapas, pero cuando uno se pregunta ¿dónde están las comisarías de Guatemala? Están en una franja de nuestro mapa. ¿Dónde están las instituciones de salud? Una franja en nuestro mapa. Básicamente todo lo que es el altiplano, todo lo que es el norte. O sea, el Estado no existe. O sea, el Estado es muy importante en entornos como el que nosotros estamos. Pero vayan allá más del kilómetro 30 de la ciudad de Guatemala y empieza a ser otro mundo completamente. Entonces, en ese sentido, aunque el Estado ha crecido, no ha crecido para hacerse presente en todos los lugares donde debiera hacerse presente. Y ahí sí creo que la teoría de la opción pública explica muy bien eso. Y es precisamente por los mismos grupos de interés que hay adentro del propio Estado. Que lo que les interesa antes que todo es su propio beneficio, no andar llevando servicios y beneficios a la población en general fuera de donde es muy fácil hacerlo. Y finalmente creo que eso es lo que uno ve en la economía informal. Pues lo que uno ve en la economía informal es que el Estado no está por ningún lugar. Y si está muy lejos. Y si está muy lejos es muy difícil de poderlo comprender, de poderlo entender, porque no hay, el mismo Estado, el mismo gobierno no tiene incentivos para ser más grande. Aunque es cada vez más grande en términos de lo que gasta, pero no en términos de lo que le da a la población. Solo me preguntaba en cuanto a lo justo y la ley, si la ley es superior o lo justo. La ley va por lo formal y lo justo, en este caso, para la gente que trabaja en el sector informal, para mí no es sector informal, porque lo justo es que es necesario vivir. Y para vivir, la forma que ellos encuentran es esta, que es una economía más de sobrevivencia. Ese es un punto. El otro es con la educación pública. Sin educación pública, estaríamos dejando al hijo del campesino, al hijo del obrero, condenado a vivir trabajando con el asadón en el campo, que no es malo, es digno. Y lo otro, pienso que no se me podría pedir que me olvide la Revolución de Octubre del 44, porque se me estaría pidiendo que me olvide que hay gente que tiene acceso al ICS, con sus deficiencias, pero tiene acceso al ICS. Se me estaría pidiendo que me olvide que en esa época la mujer adquiere derechos, adquiere el derecho al voto y se le reconoce como ciudadano o ciudadana. Esa era la oportunidad nuestra para salir adelante, porque hablábamos de la independencia económica e independencia política. Hoy seguimos estando con la bota gringa en nuestras decisiones. Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, completamente de acuerdo. Yo no creo que... Bueno, en la práctica sí hay quien dice que es justo y que es lícito o ilícito, y son precisamente quienes tienen el poder para decidir. Respecto a si la economía informal, que creo que quizás la manera que lo pusiste es la única manera que encuentro de poder hablar de justicia. Lo que la gente hace para sobrevivir sería lo menos que uno debiera aceptar como lo moralmente válido en una sociedad. Por ejemplo, estos que andan, los que venden discos piratas, yo no encuentro absolutamente nada de malo en lo que hacen. Si los gringos no pueden establecer unos sistemas tecnológicos para proteger su propiedad, es problema de ellos, no problema de un país pobre. Ahí estoy de acuerdo con vos. Respecto de la educación, yo simplemente no creo en esas grandes narrativas que van a salvar al mundo. Entonces, que la educación es importante, pero tampoco creo que vaya a salvar al individuo. Y finalmente, si el hijo del campesino no tiene educación, pues yo no sé si es más libre o menos libre, si es más feliz o menos feliz. Por supuesto, hay grandes metanarrativas, grandes discursos que dicen que así es. Ahora, respecto a la Revolución del 94, por supuesto, no te pido que abandones lo que es parte de tu identidad, de lo que vos sos.
Lo único que yo pondría en duda es también la validez universal que se le pretende dar a muchas de las reformas que ocurrieron en 1944. Simplemente, primero, porque ya pasaron 70 años casi, y 60 años. Y número dos, porque aunque muchas de ellas suenen muy bonitas, y los derechos de la mujer, y los derechos de los trabajadores, y los derechos de los campesinos, en la práctica, el 75% de nuestras personas no tienen acceso al ICS, ¿sí? El 70 y tanto por ciento de las personas probablemente no votan. Las mujeres siguen sin tener voz, siguen siendo en una sociedad machista, no tienen un lugar como el que deberían tener. Entonces, una cosa es decir las cosas, otra cosa es que verdaderamente sea como dice la ley. O sea, todo lo que digo es, hay que dudar de todo, ¿sí? Y la revolución de 1944 no tiene ninguna bendición de ningún Dios para que yo la entrone por encima de nada. Es tan válida, ¿sí?, como lo que vino después, o tampoco válida como lo que vino después. O sea, no hay verdades absolutas. Yo creo que ese es el mensaje que aquí está. Quizás muy posmoderno para el grupo, pero es la crisis de los 40. Quiero pedir un aplauso, por favor.